Y quiero hablar sobre algo que yo estoy seguro nos va a ayudar, a mí en lo personal, me está ayudando y me ha ayudado a mantener precisamente una salud emocional y espiritual en mi vida. Y cuando nosotros no respondemos de la manera correcta, nosotros podemos ocasionarnos algunos problemas tanto espirituales y emocionales. Y en la vida podemos tener muchos problemas y muchos fracasos precisamente por no entender lo que quiero compartir hoy en esta mañana. Allá casi a mediados del siglo primero y mediados del siglo segundo, vivió un hombre, un erudito, que se le conoce como el padre del judaísmo rabínico. Él se llamó Akiva ben Yosef, el rabí Akiva ben Yosef. Curiosamente, este hombre nació en una situación precaria, no tuvo estudios formales dentro del judaísmo, de tal manera que con el tiempo su esfuerzo, su habilidad y su deseo de aprender y de meterse más en las letras judías, pues le hicieron que él fuera llamado, y no solo fuera llamado, sino que lo pudieran reconocer como un hombre sabio de aquel tiempo que hizo su aportación en el Talmud, de tal manera que en el Talmud aparece precisamente como un erudito y se le reconoce, le repito, como el padre del del judaísmo rabínico. Se dice que en cierta ocasión Akiva iba de un lugar y de repente, por ir absorto en lo que iba pensando, se perdió. Se dio cuenta que se había perdido y que el camino por donde él iba no era el originalmente planeado. Así que él siguió caminando, tratando de encontrar por allí una salida. De pronto, él se encontró con un puesto de control militar romano y él iba caminando y a lo lejos solamente escuchó la voz de un hombre que estaba, de un soldado que estaba en la parte de arriba de ese puesto y que le gritó lo siguiente, le dijo: ¡alto! Akiva se sorprendió y se detuvo y el soldado se inclina y le dice: ¿quién eres y a dónde vas? La pregunta era correcta. Akiva por un momento se le quedó viendo. El soldado creyó que no le había entendido y otra vez vuelve a hacer una pregunta y le dijo: ¿quién eres y a dónde vas? Y Akiva reacciona, levanta sus ojos y le dice al romano: dime cuánto te pagan. El soldado también se descontroló y volvió a hacer a repetirle por tercera vez la pregunta: ¿quién eres y a dónde vas? Akiva le dijo: dime cuánto te pagan y yo te voy a pagar el doble si tú cada mañana vas a mi casa y tocas la puerta y me dices estas dos preguntas: ¿quién soy y a dónde voy? Piensa por un momento en quién lo estaba diciendo. Alguien que fue considerado un sabio en ese momento estaba reconociendo que posiblemente en algún momento de su vida había perdido precisamente de visión lo que él era y hacia dónde iba. Y que en un momento dado él no quería terminar los últimos días de su vida perdido sin contestar esta pregunta. Más allá de una pregunta que tuviera que ver con lo existencial, o más allá de alguna pregunta que a lo mejor ustedes pudieran decir: ya sé, va a hablar sobre el propósito de Dios en nuestras vidas, y la primera cosa que nosotros tenemos que saber es quiénes somos y hacia dónde vamos, qué visión tenemos. No, quiero llevarle a un punto que, si bien es importante responder a estas preguntas, yo quiero llevarle a un punto en entender que finalmente esto
el responder quién soy y hacia dónde voy, me va a ayudar a mantener una salud espiritual en mi vida por las cosas que en un momento dado yo pueda o estoy enfrentando. Y si yo no tengo ese equilibrio, empezaré a tener problemas conmigo en cuanto a resentimientos, a amarguras y todo lo que viene con esta situación. Déjeme explicarle a qué me refiero. Por favor, acompáñenme, y si trae su Biblia, le ruego por favor que la abra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Quiero que ver una situación que le ocurrió a Juan el Bautista. Se dice que Juan el Bautista era primo de Jesús, primo segundo, porque María y Elizabeth eran primas. Por allí algunos comentan que en realidad no eran primos, eran parientes, porque la misma palabra se puede traducir como pariente o como primo. Bueno, sea lo que sea, mi enfoque será precisamente en la actitud que tenía Juan el Bautista, en lo que pensaba de sí mismo, y que eso le trajo una estabilidad a su vida, y que podemos ustedes y yo aprender sobre eso. Juan capítulo 1, versículo 19. Encontramos a Juan el Bautista iniciando su ministerio. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿cuál es? ¿Tú quién eres? Usted recordará que la Biblia dice que Juan el Bautista inicia su ministerio precisamente viniendo en el desierto. Juan el Bautista no era una persona que tuviera, llamémosle así, un atractivo como orador o como predicador. Era muy raro en todos los aspectos. Era muy raro en su vestimenta. Él no usaba túnica como todos los demás. Él se vestía con pieles. Así que era medio raro. A lo mejor era el primer Tarzán que existió. Pero también era raro en su comida. Dice que comía langostas y miel silvestre. Esto tampoco es raro. Si usted ha comido los chapulines, sabrosos, aunque de repente se le quedan aquí pegadas las patas, pero son sabrosos. Bueno, era raro y peculiar Juan el Bautista en su forma y en su predicación. No era una predicación, llamémosla así, humanista, positiva, sino él venía rajando tabla: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego le completaba con su cuerpo del sermón diciendo: generación de víboras. Ustedes no irían a una iglesia así, ¿verdad? Aunque hay gente que les encanta que les digan generación de víboras. Ay, qué bendición, ahora sí, no, bueno, no. Y esa era la peculiar forma de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Who are you? Y entonces Juan le respondió. Observe, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Versículo 23. Respondió y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Elías. Por favor, vea las dos respuestas que da Juan, y que esos nos van a indicar precisamente, el primero, reconocer nuestras limitaciones, y la segunda cosa, el reconocer nuestras posibilidades. Cuando ustedes y yo reconocemos nuestras limitaciones, las aceptamos, nosotros estamos en la posición
para entonces dar el siguiente paso de reconocer la posibilidad. ¿Qué puedo yo hacer y cuáles son mis posibilidades? Vea en el versículo 20 la respuesta de Juan. Lo que estaba seguro Juan el Bautista en primer lugar es lo que no era. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Era muy atractiva, ¿no? O sea, era muy llamativo. Y él dice, yo no soy. Él estaba plenamente seguro y convencido de lo que no era. Grandes problemas en nuestra vida, en tomar decisiones, en hacer, en relacionarnos, aún en la iglesia, en nuestras relaciones en el trabajo, en nuestras relaciones en familia, cuando no entendemos lo que no somos, cuando no encontramos y no entendemos nuestras limitaciones y de repente empezamos a actuar siendo lo que no somos. Nos empezamos a poner un saco que nos pesa mucho, que nos queda grande. ¿Por qué? Por la presión a veces que tenemos de la sociedad, en donde usted y yo prácticamente de repente perdemos el piso y queremos mostrarle a los demás por la expectativa que posiblemente ellos tengan de otros, y nosotros queremos que también nos vean así. Y empezamos a ponernos un saco y a llevar cargas tan pesadas y comportarnos haciendo cosas que no somos. Y que ya en nuestra intimidad nosotros reconocemos que no soy esto. Pero nos hemos creado una imagen que de repente tenemos que seguir sosteniendo. ¿Me estoy explicando? O sea, ya nos creamos, dice el dicho, cría fama y échate a dormir. Y estamos a veces empeñados en seguir manteniendo esa imagen. Porque en qué momento se nos ocurrió aceptar la presión de los demás y ser lo que no éramos. Juan el Bautista, lo primero que estaba seguro y la primera respuesta es, yo no soy esto. Y si ustedes se fijan, por favor, dice en el versículo 21 que le preguntan a él y le dicen, bueno, si tú no eres esto, le preguntaron entonces, ¿qué pues eres? Y le dicen, ¿eres tú Elías? El último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, se cierra con una promesa y también con una advertencia. La promesa de que vendría el profeta Elías. He aquí yo hago volver el profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Así que los judíos tenían en mente que algún día iba a regresar el profeta Elías, que no había muerto, sino que había ascendido al cielo, se los llevó con todo y chanclas, y él no había muerto. Entonces ellos tenían en mente que iba a venir el profeta Elías, y con un ministerio tan poderoso que iba a hacer que el corazón de los padres, que estaba desapartado, una familia destruida, él tendría la capacidad de volver a unirlos, de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Era tentación la que le estaban poniendo a Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? Él pudo haber dicho, pues más o menos, ¿no? O sea, no tanto, pero más o menos. Tengo el ministerio parecido. O pues a lo mejor sí, y no me he dado cuenta de mi llamado. Pero él dijo, versículo 21, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo? No soy. Otra vez, ¿por qué? Porque él sabía lo que no era. No soy Elías, ni nunca me voy a comparar, ni nunca voy a hacer eso. Y luego le dice, ¿eres tú el profeta? Ahora, cuando se está refiriendo aquí, el profeta está hablando en singular y no de un profeta, sino el profeta. Allá en Deuteronomio fue profetizado a través de Moisés que en los postreros días o en los postreros tiempos iba a venir uno que iba a ser levantado y que iba a ser considerado profeta. Profeta en medio de ti, en medio de tus hermanos levantaré. Y se estaba refiriendo a Jesús. Así que también la tentación era grande. ¿Eres tú el profeta del que habló Moisés? ¿Y qué respondió? ¿No?
Piense por favor en que de repente usted y yo estamos nos metemos o nos meten en una carrera tonta, loca y absurda, en una competencia en la que queremos demostrar lo que somos y que empezamos en un momento dado a hacer cosas que no son nuestra competencia y que no deberíamos de hacer. Y yo les decía, y eso es muy pesado, sentirnos o sentir que de alguna manera tenemos que llenar las expectativas de muchos. Eso mata. Sentir que de repente no llenar esas expectativas de lo que la gente espera de nosotros, de lo que la gente ve en nosotros, nos daña, nos lastima, nos sentimos mal. Pero no nos queda otra más que otra vez levantarnos, ponernos el saco que no nos queda y seguir caminando y seguir sonriendo, diciendo, ese soy yo. Hace años, mientras yo estaba en la congregación, allá en Tehuacán, tenemos un poquito más de 30 años sirviendo allá. Recuerdo que me sucedió eso. De repente estaba yo con mucha presión de ser lo que no era. Y en una ocasión, y de las expectativas que se esperaba de la congregación donde estoy ministrando. Y que teníamos que guardar una imagen, y todo eso. Y yo me levantaba cada día así con una zozobra, decir, ¿cómo le hago cada mañana? Recuerdo que en una ocasión hubo un orador invitado. Llegó, compartió, y de repente estaba yo sentado hasta el frente, y él me dijo, Alfonso, ¿puedo orar por ti? Y le dije, sí. Y entonces yo me iba a parar, y se acercó, no te preocupes, siéntete. Y empezó a orar por mí. Había estado enfermo. Pero me sorprendió cuando él me habló al oído y me dijo, Alfonso, muchas veces te has visto tus zapatos tan grandes y te has sentido frustrado porque no los puedes llenar. Descansa en Dios. Y Dios sabía lo que estaba necesitando en ese momento. Y así me había visto. Me había visto con unos zapatos tan grandes, tratando de caminar con una visión tan grande, cuando ni siquiera yo podía llenar esos zapatos. Y cada mañana me levantaba precisamente con eso. ¿Cómo llenar estos zapatos? ¿Cómo cubrir las expectativas? Y no podía. Me sentía que estaba caminando como tribilín, ¿sí? Me sentía mal. Y a partir de ese día, no fue de la noche a la mañana, empecé a tratar de cambiar, decir, Señor, esos no son mis zapatos y no los voy a volver a usar. Los zapatos son de otros y yo voy a usar mis propios zapatos. La presión a veces que tenemos de mostrar a los demás lo que no somos, y usted lo sabe y sabe a lo que me estoy refiriendo, nos lastima, nos hiere, nos frustra. Y por más que tratemos de sonreír y de mostrar seguridad, solo usted sabe cuando cierra la puerta de su casa, se encierra y cuelga su traje atrás y se da cuenta que no es tan fuerte como era. Yo no soy, dijo Juan. ¿Eres tú ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta Elías? No. ¿Eres el profeta de Moisés? Tampoco. Número uno, aprender a reconocer cuáles son nuestras limitaciones te va a descansar mucho. Escúcheme. Vas a respirar y decir, qué sabroso se siente no tener que cargar este saco. Qué sabroso se siente ser yo. ¿Están aquí? Lo primero que usted y yo tenemos que reconocer es lo que yo no soy. Pero si usted se da cuenta y sigue leyendo, en el versículo 23, ahora da una respuesta positiva y correcta, y eso es hacia donde vamos.
Porque no se trata de ningunearnos, ¿no? O sea, no se trata que tú quieres, no, pues yo soy solamente una ovejita perdida en el bosque, un cervatillo, un humilde siervo de Dios, siervito. O sea, no te hagas así, ¿no? O sea, no se trata de eso. No se trata de que te ningunees. Se trata de que tú tengas un equilibrio sano de tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues que cada uno de vosotros no tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ¿cómo dice? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió. Romanos 12, 3. Digo pues que cada uno entre vosotros no se sienta la Coca-Cola en el desierto, ¿no? O la última Coca-Cola en el desierto, y que todos estaban esperando, y que tú eres el don de Dios, ¿no? Oh, deben darle gracias a Dios, pues que Dios me trajo a la vida. Pastor, debes estar orgulloso de que me tienes aquí. Aprovéchame porque un día Dios me puede mover a otro lado. Dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. O sea, no te creas lo que a veces el mundo dice de ti. Porque se han dado cuenta que aquellos que los levantan son los primeros que después los aplastan. Los que levantaron a Pablo allá en Atenas y que le dijeron, oh, dioses nos visitan, y que lo recibieron poniéndole una guirnalda, y ay, Pablo, son los que despuesito casi lo matan y lo sacan arrastrando y lo dejan tirado a la ciudad. Los que nos levantan a veces son los que nos aplastan. Cuando de repente alguien me empieza a hablar muy bien de mí, yo digo, ay Dios, por favor, porque como que yo sé que ya nomás el que habla muy bien de mí es el que me va a aplastar. Y por eso Pablo decía, digo pues que no tenga nadie un concepto más alto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con equilibrio, con cordura. Dios a cada uno de nosotros nos dio un lugar, nos dio talentos, nos dio capacidades y diferentes a los otros, y no significa que el otro sea mejor. En la parábola de los talentos, la Biblia dice que Jesús dijo, uno le dio 5, otro 2 y otro 1. El de 2 no se puso a lamentar, ay, ¿por qué tengo 2? ¿Y por qué Dios es tan injusto? ¿Y por qué al 5 y a mí? No. Lo multiplicó, empezó a trabajar conforme a la medida de fe que tenía. Sus 2 talentos lo usó, y no se le pasó criticando ni despotricando contra Dios, que era injusto. Él tenía un equilibrio sano de quién era y de lo que tenía. Primera de los Corintios, capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres, y menciona 2 cosas, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, no somos los grandes siervos de Dios, decía Pablo. Un predicador fue invitado a una congregación, era muy famoso, muy importante, con una gran unción, y cuando le presentaron, el que estaba al frente le dijo, pues hoy tenemos la bendición de tener a un gran siervo de Dios, démosle la bienvenida, pónganse en pie, y todos aplaudiendo. Aquel hombre se paró al frente después de que le aplaudieron y dijo, lamento decepcionarles, pero si soy grande no puedo ser siervo, y si soy siervo tampoco puedo ser grande. No se pueden llevar esas 2 cosas. Pablo dice que en ese equilibrio que debemos de tener, solo soy un administrador y servidor de Cristo, no soy otra cosa. ¿Qué eres tú? Primero reconoce tus limitaciones, que es lo que hizo Juan. Yo no soy esto, por lo tanto no voy a cargar lo que no soy.
Y la segunda cosa, yo sí sé esto. Si sé lo que soy. Y si yo sé lo que soy, sé cuáles son mis habilidades, mi capacidad y sé cuál es mi alcance. Y voy a hacerlo de la manera más correcta, con fidelidad, siendo fiel a Dios y haciendo y utilizando todo lo que Dios me ha dado. Pero también reconociendo que llegará un momento en que de aquí para allá yo no soy, ni puedo comportarme como lo que yo no soy. Dos cosas que sabía Juan. Primero, lo que no era. Y la segunda cosa, lo que sí era. Vivimos en un mundo, les decía hace rato, donde nuestro entorno nos obliga de repente a actuar, a vivir y a hacer lo que no somos. En alguna ocasión estaba platicando con una familia y pues me hablaba de toda su grandeza. Yo le creí. De repente se fue y se acercó un familiar de ellos. Yo sé que de repente hay problemas familiares. Me dijo, pastor, ¿y qué te dijeron estos? Pues, ¿qué te importa? ¿No? O sea, es asunto de ellos. Porque estos son de los que comen frijoles y eructan pollo. Queriendo vivir una vida que no es la nuestra, tenemos muchos problemas. Usted lo sabe. Vivir más allá de lo que Dios nos ha dado, tanto en talentos, capacidad y todo eso, nos ocasiona grandes problemas. Y rápido, yo les decía que entender nuestro equilibrio nos trae salud y nos evitará problemas así como que gachos. Allí mismo, a Juan. Por favor, vean el capítulo 1 del versículo 35, por favor. ¿Ya lo encontró? Sé que ni lo está buscando, pero bueno, yo nada más así me estoy haciendo las ilusiones de que trajo Biblia y de que está buscando desde Génesis a Apocalipsis. Pero bueno, versículo 35. El siguiente día, estamos hablando de Juan, recuerda ahora, un día antes Juan había bautizado a Jesús. Un día antes Juan estaba bautizando a multitudes que venían a él, soldados, religiosos, etcétera, y los bautizaba. Y ese día había llegado Jesús y Jesús se metió al agua y entonces Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar, al revés, tú eres el que me tienes que bautizar. Y Jesús le dice, no, porque se tiene que cumplir toda justicia, bautízame tú. Así que en ese momento Juan alcanzó un punto de, llamémoslo así como reputación. O sea, yo bauticé al Cordero de Dios, porque mientras le estaba bautizando, dice la Biblia que se oyó una voz que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y vino una paloma, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre Jesús. O sea, algo extraordinario. Así que imagínense Juan. Al siguiente día ocurre una situación a Juan, que posiblemente usted se pueda identificar con el hermanito Juan. Versículo 35, al siguiente día estaba otra vez Juan y dos discípulos de Juan. Juan tenía discípulos. Jesús todavía no iniciaba su ministerio y todavía no tenía discípulos. Estaba Jesús solito nada más, no tenía ningún discípulo. Juan ya tenía tiempo de haber iniciado su ministerio y él tenía algunos discípulos que le seguían. Y al siguiente día, después de haber bautizado a Jesús, imagínense, por favor, vean la escena. Está Juan aquí, están dos discípulos, uno a un lado, otro. Uno de ellos era Andrés, lo dice en el versículo 40. El otro se entiende que era Juan, el que escribió el Evangelio, el discípulo amado. Así que Juan está parado allí. Y está viendo a lo lejos que allí está Jesús, el que él había bautizado un día antes. ¿Me está siguiendo? Y entonces Juan está con sus discípulos. Y se voltea a Juan y les dice, versículo 36, mirando a Jesús que andaba por allí, él les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, he allí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y dejaron chiflando en la loma a Juan. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Sí entiende?
Yo soy Juan. Estoy aquí, está aquí mi hermano, mi discípulo Andrés. Me ha costado porque Andrés era de lo peor, pero yo lo rescaté. Le compartí, lo ministré, lo hice mi discípulo. El Juan, híjoles, también tenía un carácter del trueno, o sea, pero le estoy ministrando, aquí está conmigo. Y de repente viene Jesús, el que yo bauticé, le hice un favor, ¿no? O sea, el día anterior. Y yo le digo a estos dos, ahí está el Cordero de Dios. Se empieza a decir, pues fíjense que el día de ayer, ¿te acuerdan que yo les... Y cuando me doy cuenta, ¿dónde están estos dos? Me dejaron chiflando en la loma y se fueron con Jesús. Se fueron a otra iglesia. Mire, versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, Jesús les dijo a ellos, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, o sea, con rabí. Ni a mí me decían así. Rabí es un término de mucho cariño, como rabino, pero de mucho cariño y de mucho aprecio. A mí nunca me dijo rabí, siempre me decía paz. Y hasta medio con falta de gramática, con Z, ¿no? Tengo un discípulo que cada vez me pone ahí, gracias paz, y siempre me pone con Z. Está bien. Yo estoy ahí y me dejan chiflando en la loma y ahora se van con él y ahora a su nuevo pastor le dicen rabí. ¿Cómo se sentiría usted? Hey, usted es Juan, ¿cómo se siente? ¿Triste? No, o sea, son malagradecidos. Si ya lo dice la Biblia, cría fama. No, o sea, cría cuervos y te sacarán los ojos. Todo lo que yo hice por ellos, di mi vida, me metí en tal lugar, en tantos problemas, pero hay un Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo se sentiría? Es más, ahora, esos que estuvieron con usted, ahora hasta están desarrollando un ministerio que nunca lo hicieron con usted. Se quedaron con Jesús, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. ¿Y qué hizo? Lo trajo a Jesús. Mientras yo era su discipulador, su maestro, nunca trajo a ningún invitado. Ahora que está con el otro paz, no, hombre, es evangelista. No, hombre, mira, o sea, está lleva y lleva. ¿Y usted? Dígame, ¿qué haría? Creo que hasta aquí acabó mi ministerio. Dios, si tienes tal, ahí te ves. Total, ¿sí entiende? La pregunta, y con esto termino. Ahora me cumple. No. La pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue la clave y el éxito de Juan? Dígame. O sea, ¿por qué no le movió el tapete? Saber lo que no era. Lo había declarado, yo no soy. Saber lo que no era y saber lo que sí era. Pregunto, ¿cuántas veces ustedes y yo nos hemos llenado el buche de piedritas, ¿no? El hígado se nos inflama de coraje porque no reconocen lo que yo soy por todo esto. Mire, más adelante a Juan el Bautista lo meten a la cárcel
Y es interesante cómo Juan el Bautista, estando en la cárcel, y Jesús inicia su ministerio. No antes, o sea, no compite Jesús con Juan el Bautista. Hasta que Juan está en la cárcel, entonces Jesús inicia su ministerio. Véanlo en la escritura. Jesús también fue una persona con ética. Sabía sus limitaciones también. Sabía a qué había venido a esta tierra. Así que cuando él supo que Juan el Bautista estaba en la cárcel, él inicia su ministerio. Y Juan el Bautista, estando en la cárcel, empieza a oír de Jesús y envía a otros discípulos a preguntar a Jesús. Fíjese lo interesante, Juan el Bautista no se quedó resentido. Si dos me dejaron chiflando en la Roma y se fueron con él, si envió a otros, no, hombre, o sea, al rato me quedo sin iglesia, ¿no? Juan envió a otros discípulos, estando en la cárcel, le dicen: vayan y pregúntenle a Jesús si es él al que estamos esperando o esperamos a otro. O sea, Juan siempre entendió que no era él, ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Y nunca tuvo miedo aún de seguir soltando. O sea, vio a dos discípulos. ¿Usted lo hubiera hecho? Dígame, por favor, sea honesto. ¿Lo hubiera hecho? No, yo sé que sí están los espirituales, ¿no? Yo le soy honesto, yo no. Voy a ser más precavido, voy a ser más prudente, y me empiezo a blindar, que lo que en realidad es que tengo miedo de que otra vez me la hagan, de que tengo miedo que ahora envío a estos dos y pues se los carrancee Jesús, y después a quién envío y me van a dejar aquí solito en la cárcel, aquí abandonado. Todos me dejaron porque nadie me quiere y todos me odian, y mejor me como un gusanito. Juan el Bautista tenía bien claro quién era. Para poder ser claro de quién era, él tuvo que empezar con lo primero, lo que no era. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que le hicieron a Akiva? ¿Quién eres y a dónde vas? Ninguno de nosotros vamos a llegar al propósito de Dios si nosotros no respondemos y no entendemos quiénes somos. Deje de cargar lo que no es. Mire, quitémonos la máscara. Es que la gente no tiene que impresionar a nadie. Preocúpese por el que tiene que impresionar, por Dios. Preocúpese por eso. Deje de estar sufriendo, deje de estar lastimándose precisamente con no entender su limitación. Por favor, quiero rogarle que se pudiera poner un momento en pie. Quiero agradecer este tiempo, pero no sin antes hacer dos cosas. La primera, si alguno de ustedes viene por primera ocasión a este lugar, yo le quiero rogar, al final se pudiera quedar, le van a dar una indicación, porque tienen algo que quieren obsequiarle. Pero también quisiera que usted hoy abriera su corazón y le recibiera a Jesús. Para empezar a tener un concepto correcto de nosotros, primero tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, porque Él nos va a dar equilibrio. Usted que ya tiene tiempo de conocer a Jesús, de haber recibido a Jesús, y que tal vez haya estado batallando con situaciones que le han estado lastimando, porque usted quiere alcanzar o dar el ancho con las expectativas que alguien más le está poniendo, y de repente usted dice: no, o sea, ya no puedo. Y eso le ha lastimado. O en segundo lugar, que de repente usted se sienta que ya no tiene nada más que dar. ¿Por qué? Porque le dejaron solo. Y lo puede justificar, es que así es la vida. No.
Mientras usted tenga vida y esté aquí en la tierra, usted tiene muchas cosas que hacer. Y puede aferrarse a Dios y decirle a Dios: yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. No quiero ser otra cosa. No quiero apantallar ni impresionar a nadie. Al que yo quiero agradar y vivir es a ti, nada más. Yo quiero quitarme esta carga de ser lo que no he sido. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya estoy harto. No puedo seguir siendo eso. Cierre un momento sus ojos, por favor. Y le ruego que con sus ojos cerrados pudiera abrir su corazón en esta mañana. Y pudiera decirle: Señor, me siento herido, lastimado o herida y lastimada, porque hasta cansado y frustrado, porque he querido ser lo que en realidad no soy. He estado jugando un rol que no es mi rol. Quiero ser auténtico para ti y para la gente. Que cada vez que yo me vea en el espejo, yo diga: ese soy yo. Y estoy creciendo en Cristo. Estoy creciendo en Él. Quiere decírselo, decirle: aquí estoy, Dios. Toma mi carga. Esa carga que he estado llevando por años y que ya no quiero llevarla. Hoy quiero empezar de aquí en adelante a vivir y ser auténtico, auténtica. Nada más. Eso es lo que yo anhelo. Y eso es lo que yo quiero. Parecerme a ti cada día. Dios, quiero poner en tus manos la vida de cada familia que está aquí, cada varón, cada mujer. Y Señor, tú nos llamas a vivir una vida sana, equilibrada. Perdónanos si muchas veces nosotros nos hemos ahogado queriendo llenar las expectativas de otros. Perdona si nos hemos aún lastimado precisamente por no reconocer nuestras limitaciones. Hoy queremos pedirte que tú nos sanes y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Jesús. Toma la vida de cada varón, de cada mujer que está aquí. En tu nombre, Señor Jesús. El apóstol Pablo, y con esto termino y les agradezco su tiempo. El apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas les decía lo siguiente: hijitos míos, vuelvo a sufrir por ustedes como una mujer con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristianismo es Cristo viviendo su vida a través de mi vida. Eso es lo sencillo. O sea, dígale: Cristo, vive tu vida a través de mi vida. Que cada día Cristo sea formado en mi vida. No me importa lo de los demás. Lo que yo quiero que tú vivas tu vida en este siglo XXI, en este tercer milenio. Vive tu vida a través de mi vida. Forma tu carácter, Jesús. No mi carácter. Fórmate en mí. Eso es lo que quiero. Que la gente vea a Cristo en mi vida. Eso es cristianismo. Que Dios les bendiga y gracias. Excelente día. Gracias.